damos hoy toda la honra, Señor, toda la gloria, toda la exaltación, Señor, toda la alabanza. A ti te pertenece, Señor. Presentamos delante de ti nuestras vidas, Señor. Padre, necesitamos ser instruidos. Necesitamos ser barro en tus manos que se deja moldear, que se deja transformar, Señor. Quita de nosotros todas aquellas cosas que entorpecen tu obra en nuestras vidas, Señor. Padre, hay tantas cosas que tú quieres hacer y nosotros mismos, Señor, lo hemos frustrado, lo hemos impedido, Señor. Pero hoy queremos decirte: Dios, heme aquí, dispuesto a ser cambiado. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que vengas sobre nosotros. Llena este lugar con tu presencia. Toca cada vida, toca cada corazón, Señor. Yo me presento delante de ti. Te digo: Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Invocamos tu nombre, Señor, en este lugar. Te pido que tu palabra, Señor, que es alimento, que tu palabra que es lámpara, tu palabra que es lumbrera, Señor, nos enderece el camino, nos muestre, Señor. Que tu palabra hable a nuestros corazones, cambiando, transformando, Señor, haciendo una obra en cada uno de nosotros, Dios. Te doy gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice: amén. Quiero compartirles, mis queridos hermanos, en el Salmo capítulo 15. El Señor viene, noviembre, diciembre, ha venido inquietándome hacia los salmos. Y he encontrado tantas cosas. La vez pasada les compartía que el Señor me llevó al salmo, al primero de los salmos, porque Él me dijo: quiero hacer esto en Centro Bíblico Rodadero. Quiero que sean como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Cuántos reciben esa bendición? ¿Sabe? El Señor quiere que eso sea una realidad en tu vida y en tu familia. Pero Él necesita también transformar nuestras vidas. Cada día cambiarnos, moldearnos de acuerdo a su imagen. Entonces, quiero que abramos nuestra Biblia en el Salmo 15, los que todavía traen Biblia. Si no, por lo menos ábrala en el celular. Ahí en el celular usted puede resaltar, puede subrayar, puede hacer muchas cosas. Y vamos a mirar esos 5 versículos de la palabra de Dios. Y dice, Salmo capítulo 15, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Fíjese que es una pregunta. Dice: ¿quién morará en tu monte santo? Sigue, versículo 2. Dice: el que anda, ¿de qué manera? En integridad. ¿Y qué? Hace justicia. ¿Y qué más? Habla verdad en su corazón. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y ojo con eso: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Y qué dice? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hay que corregir al final. Dice lo mismo, pero en otras, la Reina Valera del 60 tiene una, dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Vemos que es un salmo que empieza con una pregunta. Versículo 1, empieza con una pregunta. Y esa pregunta tiene varias respuestas.
La pregunta es, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Estamos como el salmista diciendo, ¿cuál es el perfil de esas personas que están cerca de ti? Y yo preguntaría, ¿quiénes quisieran disfrutar de esa cercanía con Dios? ¿Cuántos quieren disfrutar de estar cerca de Dios? Ahora, le digo algo, todos queremos estar cerca y sobre todo, todos queremos los beneficios de estar cerca. Es que estar cerca de Dios trae infinidad de beneficios sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Y todos queremos los beneficios, pero la pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a desarrollar en nuestra vida el carácter y el perfil de las personas que a Dios le agrada tener cerca? Usted sabe que uno tiene personas que uno, las tolera. Pero hay personas que tú quieres tenerlas cerca, que te agrada tenerlas cerca. Y sabe, Dios también es así. Hay personas que Dios le agrada. Dios ama a todo el mundo, pero hay personas a las que Él le agrada tener cerca. ¿Y cómo son esas personas? ¿Quiénes quieren estar cerca de la presencia de Dios? Y en los versículos siguientes nos revela algunas de las características que Dios quiere que usted y yo desarrollemos en nuestras vidas. No las vamos a tocar todas, porque se nos extendería mucho el tiempo y como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, a partir del versículo 2, empiezan a mostrarse las características de aquellas personas que Dios quiere tener cerca. Y lo primero que dice dice el que ¿qué? ¿Cómo son esas personas? El que anda en integridad. Cuando nos habla de andar y nos habla de hacer, dice el que anda en integridad y hace justicia, va más allá del saber, va más allá del conocer, incluso va más allá del entender. Mire, yo he conocido gente que sabe mucha Biblia. Yo he conocido gente con una capacidad de memorización impresionante, que casi que tú le dices, ¿qué dice tal parte? Y te dicen, ta, 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 y te lo dicen, mejor dicho, hasta con los signos de puntuación. He conocido gente que además de saberse la Biblia, la saben interpretar y la saben entender bien, la tienen clarísima. El problema es a la hora de aplicar lo que se conoce. Y entonces encuentra uno a veces una diferencia entre el conocimiento y la praxis, en la práctica de ese conocimiento. Parece haber algo que no concuerda. Sabe lo que dice la Biblia, lo entiende, pero cuando se presentan las circunstancias de la vida, no lo aplica. Y dice que el que anda cerca del Señor es gente que anda en integridad. Y andar implica permanencia. Es decir, cuando dice anda, nos está hablando de nuestra cotidianidad, de nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque hay personas que en la iglesia o en ciertos círculos sociales, seguramente usted lo ha visto, se comportan como cristianos, se visten como cristianos, hablan como cristianos, manejan un lenguaje espectacular. Pero cuando tú los sacas del círculo social cristiano y entran de pronto a su círculo laboral, de sus vecinos o estas cosas, parece que no conociera a la persona, parece que no fuera el mismo, porque entonces tiene un vocabulario para la iglesia y otro vocabulario para fuera de la iglesia, un comportamiento para la iglesia y otro comportamiento para fuera de la iglesia, algo así como una ética situacional. Depende de la situación en la que me encuentre, de esa manera me comporto. Y la palabra nos dice que los que están cerca del Señor son los que andan en integridad. Es decir, la misma integridad que muestro aquí, la muestro allá y la muestro donde vaya. La muestro también si viajo a una ciudad tan distante en la que nadie me conoce, pero sigo andando en esa misma integridad. Es decir, andar significa ser el mismo en todo tiempo
y en todo lugar. Y lo otro que dice, además de andar, es que dice, hace justicia. Ahí la clave es el verbo hacer. ¿Cierto? Una cosa es, de nada sirve saber si ese saber no se traduce en hacer. De nada sirve que yo comprenda y interprete bien la palabra de Dios si eso no se traduce en actuar de acuerdo a ella. Ahora, una de las cosas que enfatiza la encontramos al final del versículo. Dice, el que anda en integridad y hace justicia, o sea que nos está hablando, no va más allá de lo que nosotros hablamos y profesamos, sino lo que nosotros practicamos. Pero hay una parte que todo el Salmo la enfatiza y viene ahí al siguiente. Dice que, y habla que verdad en su corazón. La gente de Dios habla con la verdad. Habla verdad de todo corazón. Yo llegué a la iglesia por primera vez en los años 80. Y ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Una de las pocas cosas que extraño de aquellas épocas era que en esas épocas a los evangélicos, bueno, se burlaban de nosotros, nos hacían bullying. En aquella época no se conocía la palabra bullying, se reemplazaba por otra que se decía perrateo. No perrateaban a uno y todas estas cosas. Pero ¿sabe qué? ¿Qué también caracterizaba al pueblo evangélico? Cuando nosotros hablábamos, todo el mundo nos creía. Y creo que tenemos que volver a los tiempos en cuando un evangélico lo que hablaba, nadie lo ponía en duda, porque la gente decía, es que los evangélicos no dicen mentiras. Y sabe, la gente que está cerca de Dios es gente que habla con la verdad. Y necesitamos volver a ser ese pueblo que en todo tiempo hablaba con la verdad, al punto de que incluso la gente que nos tiraba piedras, por decirlo así, reconocían nuestra veracidad. Cuando un cristiano hablaba, nadie dudaba. No, es que esa gente no puede decir mentira. Los locos esos no dicen mentira. Así les vaya mal, no dicen mentira. Así pierdan un puesto, no dicen mentira. Y eso nos caracterizaba en aquellos años. Y yo creo que tenemos que volver a esas características. El cristiano no puede ser una persona que ande y que hable con mentiras. Y de pronto hay unos que dicen, no, pero es que yo no digo mentiras. Pero sabe, mi querido hermano, que hay muchas maneras de mentir. Hay una que está de moda ahora, se ve mucho. Y ahora con las comunicaciones, con el auge de las redes sociales, eso se ha disparado, se ha proliferado mucho más. Y hay una manera de mentir que está muy de moda ahora, y es el hablar verdades a medias. Y la gente dice, no, yo dije la verdad, pero no echa el cuento completo. Como dicen por ahí, a ese cuento le hace falta un pedazo largo. Es una de las maneras de mentir. La persona cuenta la verdad, lo que realmente pasó, pero ojo, intencionalmente suprime información clave. Y eso es una manera de mentir. Las partes que se dejan de decir no son al azar. Las partes que se omiten no son por olvidos ocasionales. No, lo que se deja de decir, lo que se omite, es cuidadosamente escogido. Más bien, astutamente escogido. Y entonces la persona dice, no, yo estoy diciendo la verdad. Pero ¿sabe? Cuando uno dice la verdad incompleta, es lo mismo que si usted dice una mentira. Y usted puede darse cuenta cuando alguien le está contando un cuento que le falta un pedazo. Usted puede darse cuenta porque cuando usted le dicen la historia, cuando usted le cuentan la situación, usted queda asombrado. Usted dice, ¿verdad? Mira, te voy a contar lo que hizo fulanito. Mira, que hizo esto y esto y esto. Y dice, ¿en serio? ¿Y fue capaz de hacer tal cosa? Sí, mijito, sí, señor, lo hizo. Y tú quedas, Dios mío, ¿en serio? Pero tú te das cuenta
cuando de pronto más adelante, 2 días, una semana, un mes después, te enteras o alguien por otro lado, o tú te enteras de alguna manera, te cuenta la partecita que faltaba. Y cuando te cuentan la parte que faltaba, tú dices, ajá, con razón, ahora sí entiendo. Bueno, cuando te pasa eso, estás frente a una persona que te habla verdades, sí, pero a medias. Que te dice la verdad, pero selecciona cuidadosamente lo que te debe omitir o lo que te debe ocultar. Como decir, por ejemplo, que una persona te diga, no, imagínate que ayer me fui nadando hasta el morro y regresé. Y tú dices, wow, tronco estado físico. Y de pronto más adelante le cuentas tú a otros, oye, imagínate que este man se fue nadando al morro y regresó y tal, lo hizo como en 10 minutos. Y entonces el otro te dice, ah, sí, yo lo vi, se estaba poniendo unas aletas y se metió. Y no, pero papá, con razón, yo con aletas te llego a Taganga. Pero ahí tú te das cuenta que te están diciendo verdades, pero te están ocultando partes cuidadosamente seleccionadas que hacen que toda la información cambie de sentido. Y eso es una mentira. Y el cristiano no habla con mentiras. Si usted va a contar algo, usted va a decir algo, no oculte, cuente las cosas completas. No le saque pedacitos, porque mira, hay cuentos de eso que parece que le sacaran corta y pega, quitan unos pedacitos y cuando tú lo lees tú dices, pero uno en el fondo sabe que hay algo. Te dice, yo no sé por qué, está diciéndome la verdad, pero yo no sé por qué no le creo. ¿Cierto? Seguramente a usted le ha pasado. Hay una parte que no me cuadra. Ahora, hay otra forma de decir mentiras que también está muy de moda, pero que es muy antigua. Tan antigua como el mismo ser humano. Pero está de moda. La primera es, la que le acabo de decir, es decir verdades que a medias. ¿Sabe cuál es la otra estrategia para decir mentiras? Mezclar verdades con mentiras. También está muy de moda hoy. Métase en las redes sociales. Miren, en las redes sociales lo que usted más encuentra son mentiras de todo tipo. Mentiras enteras, verdades a medias, mentiras revueltas con verdades. Eso se está usando mucho. Revolver verdades con mentiras para hacerlas creíbles. Y ese truco es tan viejo. Mire, tiene la edad de Adán y Eva. Imagínese usted para que calcule. Vamos a mirarlo en Génesis, en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 5. Mire esta historia. Historia que seguramente todos hemos oído. Dice, pero la serpiente era ¿qué? Ojo con esa palabra, la serpiente era astuta, viva. ¿Qué otro sinónimo le podemos poner? Avispada. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿No le llama la atención esa pregunta? Una pregunta capciosa. Y una pregunta que contiene una mentira envuelta en una pregunta. Parece una pregunta, pero no es una pregunta, es un cuestionamiento debidamente dirigido. ¿Dónde está la mentira ahí? No comáis de todo árbol del huerto. Pero se la presenta como una pregunta. Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Como diciéndote, espérate que ahora te voy a ridiculizar tu creencia. Deja que me oigas para que veas. Y sigue diciendo, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él,
ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. O sea, la serpiente le dijo, no, Dios no, espérate, Dios no dijo eso. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjese usted, no moriréis. Y yo me imagino que la mente de la mujer estaba diciendo, espérate un momentico, Dios, el Padre, el Creador, me dijo, si comes de esto vas a morir. Y ahora una culebra viene a decirme que no voy a morir. ¿Usted qué cree que la mujer a quién le va a creer? ¿A Dios o a la culebra? A creerle a Dios. A creerle a Dios, entre creerle tú a Dios y a un... Dios me dice que voy a morir y esta me va a decir que no. Entonces la serpiente necesita hacer algo. La serpiente pues es el diablo en realidad. Necesita hacer algo para que la mujer le crea. Y entonces recurre a ¿qué? Coge esa mentira y la mezcla con una verdad, ¿cierto? Y entonces ahí sí, así como cuando yo me acuerdo que cuando teníamos un perro, nosotros tuvimos un pastor alemán y a veces había que darle un medicamento al perro. Si tú le dabas el medicamento al perro, el perro lo botaba. Pero si tú cogías la pastilla y la metías dentro de un pedazo de carne, ni lo mordía. Tú se lo tirabas y no lo dejaba caer al suelo. Y ahí va. Y eso es lo que hace el diablo. Coge la mentira, la mete dentro de una verdad y la inocula, la inyecta. ¿Ve? Y entonces ahí es lo que tú ves en el versículo 5. La serpiente le dijo en el versículo 4, no moriréis. Y en el versículo 5 le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Analice esto. Sabe Dios, lo que pasa es que Dios no quiere que tú abras los ojos. Lo que pasa es que Dios quiere tenerte en ignorancia. Lo que pasa es que Dios sabe que tú cuando te comas ese fruto, tus ojos van a ser abiertos. Y eso era verdad, porque Dios le dijo que iba a conocer el bien y el mal. En ese momento el hombre solamente conocía el bien. Dios conoce el bien y el mal. Entonces la serpiente le dice, es que Dios no quiere que tú seas como Él, que Él sí conoce el bien y el mal. Entonces mete una mentira dentro de una verdad. Y ahí es cuando logra engañar y producir el daño. Cuando usted se traga la mentira, entonces vienen las consecuencias. No tengo que contarle las consecuencias porque ya usted las sabe con respecto a esta historia. Ya usted sabe qué fue lo que pasó. La mujer cayó en pecado, luego ella también hizo lo mismo con el hombre, lo llevó al pecado y los dos pagaron las consecuencias del pecado y nos las dejaron de herencia a nosotros, de chanflecito. Entonces esa estrategia es tan vieja como la misma humanidad. Mire ahí el entramado de mentira, la astucia. Cuando usted encuentra esas personas que tienen esa habilidad para mezclar verdades con mentiras, esas personas que tienen esa habilidad para dar verdades y ocultar piezas claves de la información, eso se llama astucia, pero no es una astucia buena, es una astucia que ya usted sabe de dónde viene. ¿De dónde le venía esa astucia a la serpiente? Del diablo. Empezó con el cuestionamiento que contenía una afirmación falsa. Y sabe, ese cuestionamiento, cuando le dice, con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto, ¿sabe qué es lo que busca con eso? Lo que busca es poner en entredicho la imagen de Dios. La serpiente sabía que la mujer le iba a creer más a Dios que a ella, porque ella es una simple serpiente y Dios es Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Por dónde tiene que empezar? Tiene que empezar por dañar la imagen de Dios y presentarle a Dios como un Dios ridículo, como un Dios absurdo, como un Dios malo, egoísta e injusto. Tiene que empezar por dañar
la imagen. ¿Sabes? El mentiroso, el astuto, cuando te quiere engañar, tiene que empezar por dañar la imagen y el buen nombre de aquellas personas en las que tú confías. Tiene que empezar por dañar el buen nombre de Dios. Te va a presentar a Dios como un Dios injusto, como un Dios ridículo. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite que pase estas cosas? Y trata de dañar la imagen, porque sabe que tú crees en Dios. Entonces trata de dañar la imagen de Dios. Y de ahí sigue bajando. Después trata de dañar la imagen de la iglesia, de las iglesias. Es que las iglesias son esto, es que las iglesias son aquello. Después trata de dañar la imagen de los pastores, es que los pastores bla, 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 bla. Pero ¿sabes lo que en realidad está haciendo? Está preparando el terreno para que tú dejes de creerle al Dios Todopoderoso y le creas a una vil serpiente. Eso es lo que está haciendo. Está preparando el terreno. Dañar la imagen es el primer paso para poder meterte la mentira. ¿Ya? Una vez preparado el terreno, entonces viene y suelta la primera mentira, que la vemos en el versículo 4. La serpiente dijo: no moriréis. Primera mentira. Y para hacerla creíble, tiene que revestirla de una verdad. Entonces la gente que ama a Dios, la gente que está cerca de Dios, es gente, veíamos en el Salmo 15, volvemos al Salmo 15, que habla verdad en su corazón. Amén. Nosotros no podemos incluir en nuestra vida y en nuestro hablar ese tipo de prácticas. Cuando usted va a hablar, usted debe decir la información completa. No oculte intencionalmente, no le corte pedazos al cuento, porque eso es una astucia que no viene de Dios. Y lo que no viene de Dios, ¿de dónde viene? La gente que ama a Dios no puede ser gente que revuelve verdades con mentiras. Ahora, no solamente que usted no lo haga, sino que usted no se deje engañar también. Cuando usted ve a alguien que le viene con ese tipo de conversaciones y que te quiere dañar la imagen de Dios, de la iglesia, hermano, entiende que está preparando el terreno para meterte una mentira. De hecho, mira lo que dice en el versículo que sigue. En el versículo 3 refuerza el tema, el que habla verdad en su corazón, y después dice el que no calumnia con su lengua. Parece decir lo mismo. El que habla verdad, pues no calumnia. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Está reforzando lo que veníamos diciendo ahorita. El mentiroso, para poder engañarte, tiene que dañar la imagen de quien tú crees. Y la primera persona en la que tú crees es Dios. Calumniando, destruyendo la imagen, el buen nombre, la buena reputación de Dios, de las iglesias, de sus pastores, en fin. Y así es que el diablo consigue sus cosas. Así es que el diablo y mucha gente también consigue las cosas a través de mentiras. Pero la gente que está cerca de Dios no incurre en ese tipo de prácticas y no se deja embolatar por ese tipo de mentirosos. La gente que anda con Dios no anda envuelta en chismes. Mi querido hermano, el cielo es una reunión de adoradores, no de chismosos. El cielo es una reunión, una congregación de adoradores, no de mentirosos. Y me llama la atención que el Salmo 15 toca el tema y lo recalca varias veces y de muchas maneras. El pueblo de Dios debe hablar con la verdad. Y el pueblo de Dios, cuando habla con la verdad y cuando conoce la verdad, no se deja embaucar. No se deja engañar. Y luego el versículo 4 dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero, ¿qué dice? Honra a los que temen a Jehová. Me recuerda un poquito la palabra que dice que hay unos que a lo malo
lo llaman bueno. Y a lo bueno lo llaman malo. Pero la gente de Dios no hace eso. La gente de Dios, lo que es malo, aunque todo el mundo lo haga. Ojo con eso. Aunque todo el mundo lo haga. Y lo que es bueno, aunque nadie lo haga. Eso es a lo que se refiere. Eso no lo podemos interpretar de manera literal, porque la Biblia no nos está mandando a que menospreciemos a nadie. Simplemente nos está mandando a que nosotros no podemos complacernos con aquello que deshonra a Dios. A que nosotros no podemos gozarnos con estar con aquello que deshonra a Dios. La gente que está cerca de Dios, en palabras más claras, no apoya lo que va contra Dios. La gente que está cerca de Dios no patrocina lo que va contra Dios, no apoya lo que va contra la iglesia. ¿Sabe? La iglesia es la novia del Señor, es la esposa de Cristo. Y hay gente que dice, es que yo amo al Señor, pero es que las iglesias son esto, y empiezan a despotricar de la iglesia. Eso es como si usted me dice, pastor, yo a usted lo aprecio, yo a usted lo valoro, yo a usted lo quiero mucho, pero con su esposa no quiero nada. Hermano, te falta un tornillo. Porque ella y yo somos una sola carne. Tú no puedes dividir lo que Dios unió. Tú no puedes decir, amo al Señor, pero detesto las iglesias. Hay una total incoherencia en eso. Y es a eso a lo que se refiere ahí. Yo no creo, por ejemplo, en gente que en las redes sociales apoya, comparte, difunde cosas que van en contra de la iglesia de Cristo. No puede ser. Cosas que denigran la iglesia de Cristo. Cosas que ponen en tela de juicio la iglesia de Cristo. Dicen amar a Dios, pero agreden a la iglesia. ¿Cómo es eso? Imagínate que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces dicen, no, yo amo la cabeza pero detesto el cuerpo. Usted le encuentra, hermano, yo aprecio tu cabeza pero tu cuerpo lo detesto, no lo quiero ni ver, tu cuerpo no sirve. Hermano, ¿qué está pasando? Hay un cortocircuito en alguna parte, hay un cable pelado en el cerebro. ¿Cierto que sí? ¿Cómo puedo decir yo que amo la cabeza y detesto el cuerpo? Es que las iglesias es esto. ¿Sabe una cosa? La iglesia es el cuerpo de Cristo y es imperfecta. ¿Sabe por qué la iglesia es imperfecta? Para que nosotros podamos entrar, para que nosotros podamos ser parte de ella. Usted y yo somos imperfectos. Si la iglesia fuera perfecta, no tendríamos cabida. Si esta iglesia fuera perfecta y yo con mi imperfección entro, inmediatamente deja de ser perfecta porque entré yo. Y yo entro con mi imperfección. ¿Entiende? Entonces, la iglesia de Dios es y será imperfecta hasta el momento en que el Señor la lleve al cielo. Pero también es y seguirá siendo el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Y usted no puede decir amar a Cristo si no ama a la iglesia. Y amar a la iglesia implica amarla con su imperfección. Entonces no creo en gente que cuestiona, que pone en tela de juicio la credibilidad de la iglesia como tal. Y no le estoy hablando solamente de Centro Bíblico Rodadero, porque Centro Bíblico Rodadero es una partecita de lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos todos los que hoy estamos congregados en el mundo adorando al Señor. Eso somos la iglesia de Cristo. La iglesia muchas veces es atacada y nosotros no podemos conectar. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Yo todo lo que venga en contra de la iglesia inmediatamente lo rechazo. Y todo lo que ayude a la iglesia de Cristo, no Centro Bíblico Rodadero, a la iglesia de Cristo alrededor del mundo, lo voy a honrar, como dice la palabra de Dios.
Esa es una característica de la gente que está cerca del Señor. Y ahí mismo en el versículo 4 nos lleva a otro tema. Después del punto, dice: el que aún jurando en daño suyo, ¿qué dice? No por eso cambia. Y esta es una de las características que más me impacta. ¿A qué se refiere ahí? Se refiere a gente que, aunque se perjudiquen a sí mismos, dicen la verdad. Aunque me cueste, aunque por decir la verdad me vaya preso, aunque por decir la verdad pierda un negocio, aunque por decir la verdad pierda una oportunidad, aunque por decir la verdad pierda un puesto, no por eso cambia. ¿Dónde están ese tipo de personas? Para llegar a eso usted necesita ser valiente para decir la verdad y afrontar las consecuencias que eso implique. Para llegar a eso usted necesita tener mucho temor de Dios, amar a Dios lo suficiente como para pagar el precio de un perjuicio propio con tal de no deshonrarlo a Él. Necesita tener fe y confianza en Dios. Daniel, el profeta Daniel, cuando estuvo frente al rey de Babilonia, el rey de Babilonia había edificado una estatua y había dicho que todo el mundo la tenía que adorar, y lo cogieron a él y sus amigos, y ellos dijeron: no adoraremos tu estatua. Y ellos dijeron: si no la adoran, van al foso de los leones. Y él dijo: sepas, oh rey, que no adoraremos tu estatua, porque el Dios nuestro cerrará la boca de los leones, y si no lo hace, sépalo, rey, que no lo vamos a hacer. Se necesita tener mucha confianza en Dios para saber que tú sabes que si dices la verdad vas a perder el negocio, si dices la verdad vas a perder la relación, si dices la verdad vas a perder el dinero, si dices la verdad puedes terminar de X o Y manera, pero tú dices: lo voy a decir porque eso honra a Dios, y Dios sabrá sacarme del foso de los leones. Y aun si no me saca, sé que todo lo que ocurra en mi vida, ¿qué dice la palabra? A los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas que nos ayudan a bien. Y se necesita tener esa fe y confianza en Dios. Pero la gente que está cerca de Dios no cambia por conveniencias. No son como las lucecitas de Navidad, que son verde, después se volvió azul, después se volvió amarilla, después se volvió roja. ¿De qué color es? ¿Quién sabe? La gente de Dios no cambia así, como un camaleón. Y sabe, necesitamos cada día más gente así, que mantenga su palabra, que mantenga la verdad, aunque le cueste. ¿Sabe que una de las cosas que yo le doy gracias a Dios de mi hijo varón, mi hijo mayor, tiene muchos defectos y hay muchas cosas que estoy luchando por corregirle, pero hay algo que él ha mostrado desde niño. Ya hoy por hoy, cualquier cosa que a mí él me diga, yo le creo, porque él es un niño que siempre me dice la verdad, aún si él sabe que después de decirme esa verdad le viene un castigo. El 31 de octubre, ustedes saben la fiesta que se celebra en el mundo, ¿verdad? Y la iglesia provee un espacio y un tiempo para los niños donde en el 31 de octubre ellos profundizan en la palabra de Dios. Se hace el día de la Biblia, pero resulta que esos días mis hijos no pudieron estar aquí. Estaban con la mamá. Entonces al niño llegaron los compañeritos, los amiguitos a la casa a invitarlo, y a él le pareció, sabiendo él, le pareció que él quería conocer, y se fue con los compañeritos a pedir dulce. Yo creo que también es que como él come loncito, estaba pensando en la cantidad de dulce, porque come de una forma, no sé de dónde sacó eso, pero come de una manera. Entonces él pues le pareció bien,
Bueno, pasó eso. A mediados de noviembre tuvimos un devocional, tenemos un devocional, y en ese devocional, después de que oramos, leímos la palabra, yo dije, bueno, niños, yo quiero saber, porque el tema que tocamos era afín a eso, ¿no? Y yo les dije, yo quiero saber si alguno de ustedes tiene algo que contar y tiene algo de lo que quiera pedir perdón, de lo que quiera arrepentirse. Y este peladito, sin que nadie le dijera nada, sin que nadie levantó la mano y dijo, papá, yo. Resulta que el 31 de diciembre yo estaba en la casa, llegaron los amiguitos de la cuadra, llevaban una cosa llena de dulces, me invitaron a que fueran a pedir dulces y yo sabía que eso no lo debía hacer. Lo que él no sabía de pronto era, no le había yo enseñado lo diabólico que es eso. Porque resulta que él, después de que fue, la hermana le mostró un video. Yo le mandé un video a la niña, como él bota todos los celulares, la niña sí tiene, le mandé un video a la niña donde explica lo del Halloween. Y cuando él vio eso, fue consciente de lo que se metió. Y entonces levantó la mano y dijo, papá, yo sé que me merezco un castigo, yo sé que todo esto, pero la verdad es esta. Y me hizo recordar ese salmo que dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando la hermana me dice que cuando él vio el video, dice, mi papá cuando sepa esto me va a matar. Mi papá cuando sepa que yo me fui a pedir dulces me va a matar. O sea que él sabía que eso le iba a producir unas consecuencias negativas. Sin embargo, él pudo haberlo callado, pero levantó la mano y contó todo, sin quitarle ningún pedazo a la historia y sin revolverla con verdades. Necesitamos gente así, hermano. Si puede un niño de 11 años, nosotros también podemos. Y dice la palabra que las personas así tienen, además de estar cerca de Dios, hay algo que sucede. Versículo 5, en la parte final del versículo 5, dice, el que hace estas cosas, ¿qué dice? ¿Usted lo cree o no lo cree? Entonces léalo en voz alta. El que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará jamás. El diablo te tirará las trampas. Tú irás caminando y el diablo te echará agua enjabonada para que te resbales y caigas. Pero la palabra dice que si tú vives de esa manera, ¿qué dice ahí? No resbalarás jamás. No caerás ante las trampas del enemigo. No serás presa fácil de las obras del diablo, sino que te levantarás y tendrás los beneficios de aquel que está cerca de la presencia de Dios. Y yo diría, hermano, vale la pena esforzarnos por andar en caminos de integridad. Seamos gente que habla verdad en su corazón, aunque eso le cueste. Aunque eso le cueste pérdidas económicas, aunque eso le cueste pérdidas laborales, pero seamos el pueblo, seamos la gente que habla verdad de corazón. Volvamos a ser como los cristianos de los 80s, que se nos conocía precisamente por eso. Decía, es que esa gente no puede mentir. Y muchos fueron cambiando en los 90s, en la primera década del 2000, y eso se fue diluyendo. Pero yo creo que el Señor quiere que su pueblo precisamente se caracterice por eso, que seamos un pueblo diferente, que aún en daño propio mantengamos la verdad y no que nos acomodemos a las circunstancias. Dios no quiere en su pueblo una ética situacional.
Dios quiere que su pueblo sea gente de una sola pieza y de una sola palabra. Amén. Quiero invitarles a que oremos y le pidamos al Señor, porque eso se consigue solamente a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo quiero invitarle al altar. Si usted quiere decirle: Señor, yo necesito esa ayuda para poder conseguir eso en mi vida. Si usted quiere decirle: Señor, ayúdame a ser ese pueblo que habla siempre con la verdad. Padre amado, se necesita mucho valor, se necesita mucha fe, se necesita confiar en ti para poder en un momento dado estar dispuestos a arriesgarlo todo, pero mantenernos en la verdad. Acabamos de ver un salmo donde nos dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién estará en tu santo monte? Y una de las cosas que dice: el que habla verdad en su corazón. Yo te pido que seamos un pueblo que se caracterice por hablar con la verdad. Y hablar verdad de todo corazón, Señor. No como ahora, Señor, que encontramos que se hablan verdades a medias, o que se mezclan verdades con mentiras, lo cual resulta más peligroso que una mentira abierta y escueta, Señor. No queremos más en nuestra vida esa astucia que pone Satanás. Queremos la integridad que caracterizó a nuestro amado Señor Jesucristo, quien nunca mintió de ninguna manera, quien nos habló la verdad completa. Nos dijo: sí, yo he venido para que tengan vida, pero también nos dijo: toma mi cruz y sígueme. Nos dijo: sí, tengo muchas cosas buenas que darte, pero también nos dijo: en el mundo tendrás aflicción. Y nos dijo la verdad completa. Así, Señor, nosotros queremos también ser. Ayúdanos a ser personas que hablan con la verdad. Y yo te pido, Señor, que respaldes a cada hermano, Señor, a cada hermana. Cuando llegue el momento de hablar la verdad, Señor, yo te pido, Señor, que tú nos cubras, nos respaldes. Aquel que puede quedar expuesto a una pérdida, Señor, yo te pido que tú lo respaldes. Tu palabra dice que tú honras al que te honra, Señor. Yo te pido que honres a aquel que decide obedecerte, Señor. Y nosotros hoy queremos, Señor, delante de este altar, Señor, decirte: Dios, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Dile: con manos limpias, Señor, con manos limpias, corazón puro para ti. Mis ojos y también cuidaré mis oídos de lo que escucho, Señor. Cuidaré
Cuidaré mis manos y también cuidaré mis labios de lo que hablo, Señor. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar, Señor. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Ayúdanos, Señor Jesús, porque en realidad en nuestro corazón el deseo es de no fallarte, Señor. Queremos ser, como dice allí en el versículo 2, el que anda en integridad. Queremos andar en integridad, el que hace justicia, Señor. Queremos vivir conforme a tu justicia, y el que habla verdad en su corazón, Señor. Queremos ser hombres, mujeres veraces, creíbles, Señor, confiables, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Padre, yo presento tu iglesia, Señor. Bendigo, Dios, cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Señor. Señor, sé que no es fácil actuar, hacer, andar de esta manera, Señor, pero yo bendigo tu iglesia con nuevas fuerzas. Yo bendigo tu iglesia con una unción especial que nos permita, Señor, vivir de esta manera, que nos permita hablar verdad en nuestro corazón, Señor, que aleje de nosotros toda mentira, toda astucia que no venga de ti, y que podamos ser personas, Señor, que en fe podamos hablar con la verdad y podamos recibir la recompensa. Como dice tu palabra, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Ayúdanos, Señor. Yo bendigo tu iglesia para que podamos hacer, para que podamos pasar del conocimiento a la actuación, Señor. Yo bendigo Centro Bíblico Rodadero en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.